cuando Amelia, una niña de apenas 11 años, levantó por una casualidad del destino el auricular del teléfono en la opulenta oficina que su madre, Sofía, limpiaba con esmero. No podía ni remotamente sospechar que esa simple acción estaba a punto de salvarle $50 millones a Adrián Castillo, el hombre más soberbio y despreciable de todo México. Tampoco imaginaba que aquel gesto alteraría el curso de sus vidas de una manera irrevocable y profunda. Adrián Castillo se ajustó con un movimiento estudiado su reloj Audemars Piguet, una pieza de $380.000, mientras su mirada recorría con un desdén absoluto el reflejo de su vasto imperio desde la planta 72 de la torre corporativa más alta y arrogante de la Ciudad de México. A sus 52 años, había erigido un coloso inmobiliario que no solo lo había coronado como el magnate más acaudalado del país, con una fortuna que ascendía a los $4.000 millones, sino también como el más inmisericordia. Lo que verdaderamente inflaba su ego hasta proporciones grotescas no era la cifra astronómica de su cuenta bancaria, sino el poder casi divino que ésta le confería para aplastar y humillar a todos aquellos que, en su retorcida visión del mundo, consideraba genéticamente inferiores. Su oficina personal era un altar erigido a su propia arrogancia desmedida, un santuario obsceno de poder. Las paredes, revestidas de ónix negro traído directamente desde canteras italianas, absorbían la luz y creaban una atmósfera solemne y opresiva. Esculturas de bronce, cuyo valor individual superaba el de lujosas mansiones, vigilaban las esquinas como guardianes silenciosos de su fortuna. Una colección de arte contemporáneo, tasada en $80 millones, colgaba como un testimonio de su gusto exquisito y su poder adquisitivo ilimitado. Y la vista, una panorámica completa de 360 grados, le servía como un recordatorio perpetuo y tangible de que él se encontraba, literal y figurativamente, por encima de la masa anónima de gusanos insignificantes que pululaban por las arterias de la capital como insectos sin rumbo. Cada objeto, cada mueble, cada detalle, había sido elegido con una precisión quirúrgica, no por su intrínseca belleza, sino por su capacidad de abrumar, intimidar y dejar meridianamente clara su absoluta superioridad. Adrián no había escalado hasta la cima de esa torre a base de compasión o principios éticos. Su ascenso había sido una carnicería sistemática. Había demolido los sueños de cientos de familias con desalojos masivos y brutales, sin el menor atisbo de remordimiento. Había tejido una red de corrupción que se extendía desde los despachos de alcaldes menores hasta los escaños del Senado, comprando voluntades y torciendo leyes a su antojo. Había aniquilado a sus competidores más pequeños utilizando tácticas tan despiadadas que incluso su propio batallón de abogados de élite, hombres y mujeres curtidos en 1000 batallas legales, a veces sentían un escalofrío de incomodidad. En los círculos empresariales más exclusivos se le conocía con el apodo de El Depredador de México, un título que él portaba no con vergüenza, sino con un orgullo sádico y desafiante. El temor que inspiraba en sus empleados era tan profundo que algunos habían llegado a desarrollar ataques de pánico agudos con solo escuchar el timbre de su voz a través del intercomunicador. A lo largo de 3 décadas, había elevado el arte de la humillación a la categoría de entretenimiento personal, una distracción para sus días de poder absoluto. Sus blancos predilectos eran siempre los trabajadores de servicio, los jardineros, los cocineros, los chóferes y, muy especialmente, el personal de limpieza. Los veía como sujetos de prueba perfectos para sus experimentos sociológicos privados, con los que buscaba validar su teoría personal sobre la superioridad genética de las clases altas. Señor Castillo, la voz de su secretaria, teñida de un temblor apenas perceptible, interrumpió sus fantasías de omnipotencia. El sonido llegó a través de un intercomunicador bañado en oro macizo. Sofía Morales ya está aquí para realizar la limpieza especial de emergencia que usted solicitó. Una sonrisa gélida, que no logró calentar la frialdad de sus ojos de acero, se dibujó lentamente en el rostro artificialmente bronceado de Adrián. Perfecto, respondió. Que suba de inmediato. Y cerciórate de que traiga consigo a su engendro. Hoy tengo planeado llevar a cabo mi experimento social favorito. Durante las últimas 2 semanas, Adrián había estado orquestando con una minuciosidad casi psicopática lo que él denominaba su demostración de la jerarquía natural.
Había dispuesto de manera aparentemente casual sobre la vasta superficie de su escritorio los documentos más cruciales de toda su carrera, los contratos para una fusión de $50 millones con un influyente consorcio japonés. Este acuerdo no solo engrosaría su fortuna, sino que lo catapultaría a la estratosfera de los negocios, convirtiéndolo en el magnate inmobiliario más poderoso de toda América Latina. Su plan era de una simplicidad tan sádica como efectiva. Humillar a Sofía delante de su propia hija, utilizando la abrumadora complejidad de aquellos documentos para demostrar, de una vez por todas, que la gente de su calaña carecía de la capacidad intelectual necesaria para siquiera empezar a comprender el complejo mundo de los verdaderos líderes y creadores de imperios. En ese instante, las imponentes puertas de cristal blindado se deslizaron con un silencio fantasmal. Sofía Morales, una mujer de 41 años, apareció empujando el carrito de limpieza que se había convertido en su sombra y fiel compañero durante los últimos 5 años de servicio en aquel edificio. Era una figura menuda, cuya delgadez no era producto de la vanidad sino de las interminables jornadas laborales. Sus manos, ásperas y enrojecidas, delataban el contacto constante con productos químicos agresivos. Su uniforme, de un azul marino sobrio, se mantenía en un estado impecable, un pequeño acto de dignidad en medio de las 18 horas diarias que dedicaba a sus 3 empleos distintos, todo para poder pagar el alquiler de un modesto apartamento de 2 habitaciones en una zona conflictiva de Iztapalapa. Sofía había quedado viuda 5 años atrás, cuando un trágico accidente en una obra de construcción le arrebató a su esposo. La empresa constructora, tras un sinfín de promesas vacías, jamás le entregó la compensación económica que le correspondía. Desde aquel día, había criado a sus 2 hijas sola, con una determinación silenciosa y una fuerza que rozaba lo heroico. Sus ojos habían adquirido la costumbre de mantenerse fijos en el suelo, una estrategia inconsciente para evitar conflictos y miradas condescendientes. Había desarrollado la postura ligeramente encorvada de aquellos que han sido sistemáticamente humillados, pero que, contra todo pronóstico, logran mantener intacta su dignidad interior. Tras ella, con pasos silenciosos, entró Amelia, una niña de 11 años, una figura esbelta con el cabello castaño prolijamente recogido en una sencilla cola de caballo, sujeta por una liga económica que delataba un uso prolongado. Su atuendo, aunque evidentemente de segunda mano, estaba impecable. Una blusa blanca que probablemente había pertenecido a su hermana mayor, un suéter azul marino con un remiendo casi invisible en el codo izquierdo y unos zapatos escolares negros que su madre pulía con devoción cada noche para devolverles un brillo casi nuevo. En su espalda cargaba una mochila desgastada, su santuario portátil donde se refugiaba en sus tareas escolares mientras esperaba pacientemente a que su madre concluyera su jornada, un recordatorio silencioso de que Sofía no podía permitirse el lujo de pagar por su cuidado. A diferencia de su madre, Amelia aún no había aprendido a encogerse ante el mundo, no había desarrollado esa armadura defensiva de los oprimidos. Sus ojos, de un verde intenso y lúcido, lo escrutaban todo con una curiosidad inteligente, una agudeza que de inmediato encendió una chispa de irritación en Adrián. Había algo en su postura erguida, en la forma directa y sin filtros con que su mirada se posaba sobre las cosas, que constituía un desafío tácito a la jerarquía de sumisión automática que él esperaba de su clase social. Sofía, Adrián pronunció su nombre como si fuera una palabra sucia que le repugnaba tener en la boca, poniéndose de pie con movimientos deliberadamente lentos y amenazantes. Espero que tu limitado entendimiento pueda procesar la extrema importancia de la tarea que vas a realizar hoy. En este despacho se mueve más capital en una sola hora del que tu miserable linaje podría concebir en la totalidad de su patética existencia. Se aproximó a ellas con pasos deliberadamente calculados, cada pisada de sus zapatos italianos de cuero resonando en el mármol pulido como un martillazo, deleitándose en el terror instantáneo que vio reflejado en el rostro de Sofía. Sobre este escritorio, continuó, señalando la superficie negra y brillante, reposan documentos cuyo valor asciende a $50 millones. $50 millones. ¿Acaso sus cerebros rudimentarios tienen la capacidad de procesar lo que esa cifra significa? Sofía sintió con una rapidez casi espasmódica, aferrándose al mango de su carrito de limpieza con tal fuerza que sus nudillos se tornaron de un blanco pálido. Sí,
señor Castillo. Tendré muchísimo cuidado. Le aseguro que no tocaré nada que no deba. Más te vale no tocar absolutamente nada, rugió Adrián, invadiendo el espacio personal de Sofía hasta quedar a escasos centímetros de su rostro. Estaba tan cerca que ella pudo percibir el aroma penetrante de su colonia francesa, una fragancia de $500 la onza. Porque esa cantidad representa más dinero del que 10 generaciones de tu estirpe de fracasados podrían acumular, incluso si trabajaran como esclavos hasta morir de puro agotamiento. Adrián se dirigió entonces hacia su imponente escritorio de mármol negro, donde, en efecto, se encontraban esparcidos varios documentos con el membrete de Kenjiro Holdings, Tokyo, y Castillo International Holdings. Lo que Sofía ignoraba por completo era que aquellos contratos eran la culminación del negocio más trascendental en la carrera de Adrián, una fusión que lo convertiría en el dueño del 40% de los desarrollos inmobiliarios más codiciados de Asia y América Latina. Observa con atención, Amelia, dijo Adrián, dirigiendo su venenosa atención a la niña. Hizo un gesto grandilocuente hacia los documentos, como si presentara reliquias sagradas. Estos son los pactos que sellan los hombres que verdaderamente importan, los auténticos líderes, los genios financieros. No como tu madre, cuya única utilidad es limpiar los retretes que usamos las personas superiores como yo. Se plantó frente a Amelia, escudriñando su rostro, esperando encontrar en sus ojos la misma sumisión aterrorizada que había cultivado con tanto esmero en su madre. Sin embargo, para su creciente fastidio, la niña le sostenía la mirada, sin pestañear, como si lo estuviera evaluando a él en lugar de temerle. De hecho, prosiguió Adrián, su voz adquiriendo un filo aún más cruel, tu madre es tan insignificante que es muy probable que ni siquiera comprenda el significado de las palabras que estoy utilizando. Individuos como ustedes nacieron con el único propósito de servir a personas como yo. Es la ley inmutable de la naturaleza, la supervivencia del más apto. Las rodeó caminando lentamente, como un tiburón que estudia a su presa, saboreando cada instante de su demostración de poder. ¿Tienes idea de cuánto gasto en un solo almuerzo, Amelia? $3,000. Eso supera lo que tu madre gana en 3 meses de fregar inodoros. ¿No te resulta fascinante cómo funciona la jerarquía natural de este mundo? Amelia frunció ligeramente el ceño, una mínima expresión de desacuerdo que enfureció a Adrián de manera instantánea. ¿Cómo se atrevía esa chiquilla de barrio a mostrar algo que no fuera una admiración temerosa ante su evidente y aplastante superioridad? ¿Tienes algo que decir, mocosa?, ladró Adrián, acercándose a ella con una clara intención intimidatoria. No te quedarás ahí parada como un mueble inútil, exactamente igual que tu madre. El silencio que siguió fue tan tenso y pesado que Sofía sintió que el aire se había vuelto denso, casi líquido, y le costaba respirar. En los 5 años que llevaba trabajando en ese edificio, había sido testigo de cómo Adrián destrozaba verbalmente a empleados hasta reducirlos a un mar de lágrimas. Lo había visto despedir a personas por el simple y sádico placer de ejercer su poder. Nadie, absolutamente nadie, se había atrevido jamás a contradecir a Adrián Castillo sin enfrentar consecuencias catastróficas. No creo que mi madre sea inútil, replicó Amelia. Su voz, clara y firme, resonó en la vasta oficina como el tañido de una campana de cristal. Ella trabaja más duro que cualquier persona que yo conozca. El silencio que se instaló después fue tan profundo que el zumbido casi inaudible del sistema de aire acondicionado se convirtió en un estruendo. Adrián sintió como si el planeta entero hubiera detenido su rotación. En sus 52 años de vida, en 3 décadas dedicadas a dominar y humillar a sus subalternos, jamás había sido desafiado de una manera tan directa y frontal por nadie, y mucho menos por una niña de 11 años proveniente de una familia sin recursos. Su rostro comenzó a enrojecer, pasando por una gama de tonos hasta alcanzar un púrpura alarmante, mientras una ira que rayaba en la demencia empezaba a bullir en sus venas. Sus manos comenzaron a temblar, no de miedo, sino de una furia tan volcánica que sentía que podría estallar en cualquier momento. ¿Qué? ¿Qué es lo que acabas de decir?, susurró Adrián con una calma peligrosa, aproximándose a Amelia hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Dije que mi madre no es inútil, repitió Amelia sin retroceder un solo milímetro.
Sus ojos verdes se clavaron en los fríos y despiadados ojos de Adrián, sin asomo de vacilación. Usted podrá tener mucho más dinero, pero eso no lo convierte en una mejor persona que ella. Aquella declaración impactó a Adrián con la fuerza de una bofetada. Toda su existencia se había cimentado sobre la creencia inquebrantable de que el dinero era sinónimo de superioridad moral, que la riqueza constituía la prueba irrefutable del valor de un ser humano. Y esa niña acababa de demoler el pilar central de su identidad con una simplicidad devastadora. Pequeña, insolente, rugió con tal ferocidad que los cristales de los ventanales parecieron vibrar y algunos de los objetos de arte sobre las repisas se tambalearon. Su voz, áspera por la rabia, sonó como el bramido de una bestia herida. Voy a enseñarte qué es lo que le sucede a las ratas que no conocen su lugar en este mundo. Se abalanzó furiosamente hacia el teléfono, con la intención de llamar de inmediato al equipo de seguridad para que no solo expulsaran a Sofía del edificio, sino para asegurarse de que jamás volviera a encontrar trabajo en toda la ciudad. Poseía los contactos y el poder necesarios para aniquilar por completo sus futuras oportunidades laborales. Pero en su furia ciega y descontrolada, Adrián no se percató de que el cable del teléfono se había enredado con una de las esquinas del carrito de limpieza de Sofía. Al tirar bruscamente del aparato, tropezó de forma violenta con el carrito y se tambaleó sin control hacia su escritorio como un borracho. En un intento desesperado por evitar una caída humillante frente a aquellos seres que consideraba inferiores, Adrián extendió ambos brazos hacia adelante, pero el impulso era demasiado fuerte. Sus manos barrieron accidentalmente todos los documentos importantes que estaban cuidadosamente organizados sobre la superficie de mármol. Los contratos de $50 millones se esparcieron por toda la oficina como un costoso confeti, algunos deslizándose bajo los muebles, otros volando hasta rincones lejanos. Páginas con sellos oficiales, firmas millonarias y cláusulas que habían tomado meses de negociación se dispersaron por el aire como hojas secas en una ventisca. «Mira lo que has provocado, inútil», le gritó a Sofía mientras se agachaba frenéticamente y gateaba por el suelo de mármol, recogiendo los papeles dispersos con su dignidad ejecutiva completamente hecha añicos. Si algo le sucede a estos contratos, tu familia lo pagará por el resto de sus miserables vidas. Sus movimientos eran desesperados, patéticos, a años luz de la imagen de superioridad y control que había estado proyectando apenas unos momentos antes. Su traje de $15,000 se arrugaba sin piedad mientras gateaba por el suelo como un animal. Fue en ese preciso instante de caos total y humillación absoluta que el teléfono de la oficina comenzó a sonar, con una insistencia que cortaba el aire como una sirena de emergencia. Era una llamada destinada a cambiar el destino de todos los presentes para siempre, aunque ninguno de ellos tenía la más remota idea de lo que estaba a punto de suceder. El teléfono siguió sonando con una insistencia que perforaba el aire como una alarma de incendio, mientras Adrián Castillo continuaba arrastrándose patéticamente por el suelo de mármol de su oficina, recogiendo documentos dispersos como un mendigo buscando monedas. Su traje Armani de $15,000 estaba completamente arrugado, su corbata Hermès colgaba torcida como una serpiente muerta y su peinado, antes impecable, ahora parecía el nido de un pájaro después de una tormenta. «Contesta ese maldito teléfono», rugió desde el suelo, su voz quebrada por la humillación de estar literalmente postrado frente a las dos personas que más despreciaba en el mundo. «Y diles que estoy ocupado con asuntos de una importancia que sus cerebros no podrían ni empezar a comprender». Sofía miró el aparato telefónico como si fuera un artefacto explosivo a punto de detonar. Sus manos temblaban sin control mientras se acercaba al escritorio ejecutivo, un territorio sagrado que nunca antes había tenido permiso para tocar. En 5 años de trabajo en ese edificio, había limpiado alrededor de ese teléfono cientos de veces, pero ni en sus sueños más audaces se había imaginado contestándolo. No conocía el protocolo, ni las palabras correctas, ni la etiqueta empresarial que se esperaba en una oficina de ese calibre. El timbre continuaba su asalto sonoro, cada repique más urgente que el anterior, como si la persona al otro lado de la línea intuyera que algo crucial estaba en juego. Sofía extendió una mano temblorosa hacia el auricular, pero la retiró al instante, paralizada por el pánico de decir algo incorrecto y desatar aún más la furia de Adrián.
Mamá, dijo Amelia con una calma que contrastaba de manera dramática con el caos que la rodeaba, puedo contestar yo si quieres. Que alguien conteste ese maldito teléfono antes de que pierda la poca cordura que me queda, aulló Adrián desde el suelo, donde había logrado reunir aproximadamente la mitad de los documentos desperdigados. Las rodillas de su pantalón estaban manchadas de polvo, su dignidad ejecutiva completamente evaporada. Sofía miró a su hija con una mezcla de gratitud y una profunda preocupación. Amelia siempre había sido una niña inusualmente madura para su edad, obligada a crecer a marchas forzadas por las duras circunstancias de su familia. Con unas manos que apenas temblaban, Sofía levantó el auricular y se lo pasó a Amelia, quien lo tomó con una serenidad que dejó atónita incluso a su propia madre. Oficina del señor Castillo. Buenos días, dijo Amelia, con una voz profesional y clara que resonó por toda la oficina. Una voz que sonaba increíblemente madura para una niña de 11 años vestida con ropa de segunda mano. ¡Ah! Finalmente, exclamó una voz masculina al otro lado de la línea, con un marcado acento japonés pero hablando un español impecable. Habla Takeshi Kenjiro, presidente de Kenjiro Holdings. Llevo intentando comunicarme con el señor Castillo durante los últimos 20 minutos. Tenemos un problema de extrema urgencia. Amelia dirigió su mirada hacia Adrián, quien seguía en el suelo, organizando los papeles frenéticamente y murmurando maldiciones en voz baja mientras intentaba evaluar si algún documento había sufrido daños irreparables. Un momento, por favor, señor Kenjiro, respondió Amelia con una cortesía que habría impresionado a la más experimentada de las secretarias ejecutivas. El señor Castillo se encuentra revisando unos documentos importantes en este momento. Perfecto, eso es exactamente lo que necesito que haga, dijo Takeshi, y Amelia pudo detectar una tensión genuina en su voz. Mire, tengo una situación muy delicada aquí en Tokio. Recibí una llamada muy extraña hace 5 minutos de alguien que afirmaba representar a la oficina del señor Castillo, pero algo en la conversación no me pareció correcto. Amelia sintió un escalofrío inexplicable recorrerle la espalda. ¿Qué tipo de llamada, señor? Un hombre con acento estadounidense me llamó para informarme de un cambio de último minuto en los detalles bancarios para la transferencia de los 50 millones de dólares. Me dijo que debíamos transferir los fondos a una cuenta diferente en las Islas Caimán, en lugar de la cuenta original en el Banco de México. El corazón de Amelia comenzó a latir con más fuerza. A pesar de tener solo 11 años, había visto suficientes noticias y programas de televisión como para saber que las Islas Caimán eran conocidas por ser paraísos fiscales donde la gente ocultaba dinero de manera sospechosa. ¿Y usted qué le respondió?, preguntó Amelia, manteniendo su voz en un tono profesional y calmado a pesar de la creciente alarma que sentía en su estómago. Le dije que necesitaba una confirmación directa del señor Castillo antes de realizar cualquier cambio. Por esa razón estoy llamando. Necesito que él me confirme personalmente si autorizó esta modificación, porque, francamente, me parece muy sospechoso. Amelia pudo ver uno de los contratos que había caído cerca de donde ella estaba. Sus ojos recorrieron rápidamente la página hasta encontrar los detalles bancarios originales. Efectivamente, la cuenta especificada pertenecía al Banco Nacional de México, no a ninguna entidad en las Islas Caimán. Señor Kenjiro, dijo Amelia con cuidado, eligiendo sus palabras con la precisión de un veterano diplomático. Según los documentos que tengo aquí frente a mí, la cuenta bancaria especificada en el contrato original es del Banco Nacional de México. No veo ninguna mención de las Islas Caimán. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea, un silencio tan denso que Amelia pudo oír los latidos de su propio corazón. Cuando Takeshi finalmente habló, su voz sonaba mucho más seria y preocupada. Niña, ¿estás completamente segura de lo que estás leyendo? Esto es extremadamente importante. Estamos hablando de 50 millones de dólares. Estoy muy segura, señor, respondió Amelia con una confianza que la sorprendió a ella misma. ¿Podría darme los detalles exactos de lo que le dijo esa persona? Dijo que el señor Castillo había decidido cambiar la cuenta a una en el Banco Internacional de las Islas Caimán, número de cuenta 77498, B3, CI,
y que la transferencia debía realizarse de inmediato para no perder la oportunidad de la fusión. Amelia examinó de nuevo los documentos que tenía a la vista. Los números de cuenta en los contratos originales eran completamente diferentes, 4568 MX en el Banco Nacional de México. Señor Kenjiro, dijo Amelia, sintiendo el enorme peso de la responsabilidad sobre sus hombros de 11 años. Creo que alguien está intentando estafarlo. Los números de cuenta que esa persona le proporcionó no guardan ninguna correspondencia con los de nuestros contratos oficiales. El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. Amelia pudo escuchar lo que parecía ser el rápido movimiento de papeles al otro lado de la línea, seguido por el tecleo frenético en una computadora. Dios mío, murmuró Takeshi, su voz apenas audible. Tienes razón. Tienes toda la razón. Acabo de verificar los contratos originales que tengo aquí y los números que me dieron no coinciden en absoluto. Mientras esta conversación crucial se desarrollaba, Adrián había logrado finalmente ponerse de pie, con los brazos cargados de documentos arrugados y su dignidad hecha pedazos. Se acercó con una furia renovada hacia donde se encontraba Amelia, con la clara intención de arrebatarle el auricular de las manos y desatar su ira sobre quienquiera que estuviera al otro lado, la persona que había osado interrumpir su momento de humillación suprema. Ese teléfono ahora mismo, rugió, extendiendo una mano temblorosa y amenazante en dirección a Amelia. Una mocosa insolente como tú no tiene ningún derecho a hablar en nombre de mi corporación. Pero su arrebato de furia fue inútil. Takeshi, al otro lado del mundo, había escuchado el grito y, en un acto de desdén que golpeó a Adrián más que cualquier insulto, continuó hablando directamente con Amelia, ignorando por completo la interrupción del magnate. Niña, desconozco quién eres, pero acabas de salvar a mi compañía y a la del señor Castillo de una estafa de proporciones masivas. Si hubiéramos llegado a transferir esos 50 millones de dólares a esa cuenta fraudulenta, habríamos perdido la totalidad del dinero sin la más mínima posibilidad de recuperación. ¿Estafa? Adrián se detuvo en seco, paralizado. La palabra resonó en la opulenta oficina, disolviendo su ira como un terrón de azúcar en ácido. En su lugar, un torrente helado de shock y confusión inundó su sistema. ¿De qué demonios está hablando? Amelia, con una calma imperturbable, le tendió el auricular a Adrián. Él lo tomó con unas manos que ahora temblaban por razones completamente distintas. Su rostro había transitado en cuestión de segundos del rojo púrpura de la rabia al blanco ceroso del terror más puro. Takeshi, ¿qué es toda esta historia de una estafa?, preguntó Adrián, su voz despojada de toda su arrogancia característica, reemplazada ahora por una vulnerabilidad frágil y desesperada. Adrián, mi amigo, respondió Takeshi desde Tokio, alguien llamó haciéndose pasar por un representante de tu oficina, intentando desviar la transferencia de los 50 millones. Si no hubiera sido por esta niña increíblemente inteligente que contestó tu teléfono, habríamos enviado la suma completa a un abismo financiero. Habríamos perdido todo el dinero. El color se desvaneció por completo del rostro de Adrián. Sintió que sus piernas comenzaban a flaquear mientras la magnitud de la catástrofe que acababa de eludir se asentaba en su mente con un peso abrumador. 50 millones de dólares. El negocio más importante de su vida, su pasaporte para convertirse en el titán inmobiliario más poderoso de toda América Latina. Todo ello, el fruto de años de trabajo y crueldad, habría desaparecido en el éter digital por una sola transferencia fraudulenta. ¿Estás seguro de que era una estafa? Tartamudeó Adrián, aferrándose al teléfono como si fuera la única balsa en un océano embravecido. Completamente seguro, confirmó Takeshi. Ya he puesto en alerta a nuestro departamento de seguridad financiera. La cuenta en las Islas Caimán que me proporcionaron es tristemente célebre por ser utilizada en fraudes internacionales de alto calibre. Se trata de un esquema sofisticado, dirigido específicamente a fusiones empresariales de gran valor como la nuestra. Adrián se desplomó pesadamente en su silla ejecutiva, una obra de arte de cuero italiano que de repente se sentía como un banquillo de acusado. Los documentos que con tanto esfuerzo había recogido del suelo se deslizaron de nuevo de sus manos inertes.
Por primera vez en décadas, se sintió completamente despojado de control, absolutamente vulnerable, una sensación que aborrecía con cada fibra de su ser. ¿Pero cómo supieron de nuestra fusión?, preguntó con una voz débil, casi un susurro. Probablemente alguien con acceso a información privilegiada dentro de tu organización vendió los detalles a estos criminales. Es una práctica más común de lo que imaginas en negocios de esta magnitud. Lo verdaderamente importante, Adrián, es que no caímos en la trampa. Adrián alzó la vista y miró a Amelia. La niña permanecía de pie junto a su madre, observando la escena con unos ojos que parecían albergar una sabiduría y una calma muy superiores a las de sus 11 años. Por primera vez desde que había comenzado aquella interacción infernal, Adrián la vio de verdad. No como una mocosa insignificante, no como un sujeto para sus crueles experimentos sociales, sino como la persona que, sin lugar a dudas, acababa de salvar su imperio financiero de la aniquilación. Takeshi, dijo Adrián lentamente, cada sílaba un esfuerzo mientras su mente procesaba las vertiginosas implicaciones de lo sucedido. ¿Me estás diciendo que si esta niña no hubiera contestado el teléfono y no hubiera detectado esas inconsistencias, a estas horas habríamos perdido los $50 millones? Exactamente eso es lo que te estoy diciendo. Tu empleada, o quien quiera que sea esta niña, posee un ojo excepcionalmente agudo para el detalle y un instinto natural para detectar el fraude. Te confieso que quedé profundamente impresionado por su profesionalismo y su increíble capacidad de análisis bajo presión. Cada una de las palabras de Takeshi golpeó a Adrián como una bofetada. Durante la última media hora, se había dedicado a humillar sistemáticamente a la niña que acababa de salvarle de la ruina. Había llamado inútil a la madre de la joven heroína que había evitado su colapso financiero. Había pavoneado su supuesta superioridad frente a las dos únicas personas que, irónicamente, habían resultado ser sus salvadoras. El silencio en la oficina se volvió tan denso y pesado que el suave zumbido del aire acondicionado pareció amplificarse hasta convertirse en un rugido. Adrián alternaba su mirada entre el teléfono, los documentos esparcidos que representaban su futuro salvado y, finalmente, Amelia, cuyos ojos verdes le sostenían la mirada con una expresión indescifrable. Por primera vez en su vida, Adrián Castillo se encontró completamente sin palabras, confrontado con la realidad devastadora de que había estado fundamentalmente equivocado. Sobre todo, el silencio que siguió a la revelación pareció tener un peso físico, una presencia casi tangible en la habitación. Adrián Vázquez permaneció inmóvil en su trono de cuero italiano, con el auricular aún presionado contra su oreja, procesando con lentitud la enormidad de lo que acababa de escuchar. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora reflejaban una vulnerabilidad que no había experimentado desde su lejana infancia. Las palabras de Takeshi resonaban en su mente como un eco en una catedral vacía: tu empleada acaba de salvar tu imperio de una estafa masiva. Adrián, ¿sigues ahí? La voz de Takeshi lo sacó de su trance. Necesitamos tomar medidas inmediatas para asegurarnos de que esta red de estafadores no intente algo similar de nuevo. Sí, estoy aquí, murmuró Adrián, su voz apenas un hilo. Por primera vez en décadas, se sentía pequeño, insignificante, un fraude en su propia torre de poder. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, contacta inmediatamente a tu departamento de seguridad corporativa. Segundo, tenemos que cambiar todos los códigos de acceso y protocolos relacionados con la fusión. Y tercero, Takeshi hizo una pausa cargada de significado: necesito volver a hablar con esa niña. Su habilidad para detectar inconsistencias en documentos complejos es, sencillamente, extraordinaria. Adrián volvió a mirar a Amelia. Ella seguía de pie junto a su madre, observando todo con una calma que parecía sobrehumana en alguien de su edad. Ya no veía a una mocosa. Por primera vez, la observó con detenimiento, una niña de 11 años que había demostrado más competencia profesional en 5 minutos que muchos de sus altos ejecutivos en años enteros de servicio. Amelia, dijo Adrián con suavidad, su voz completamente desprovista de la arrogancia de antes. El señor Kenjiro quiere hablar contigo otra vez. Le extendió el teléfono con una mano que temblaba ligeramente.
Amelia lo tomó con la misma serenidad profesional que había mantenido durante toda la crisis. Sí, señor Kenjiro, respondió ella. Niña, no sé tu nombre, pero acabas de demostrar unas habilidades de análisis que rivalizan con las de nuestros mejores auditores financieros. ¿Podrías hacernos un favor más? ¿Podrías revisar cuidadosamente todos los documentos que tienes ahí y asegurarte de que no haya otras inconsistencias que hayamos podido pasar por alto? Amelia alzó la vista hacia Adrián, buscando su aprobación. Para su inmensa sorpresa, él asintió de inmediato, un gesto de deferencia que habría sido impensable apenas 30 minutos antes. Por supuesto, señor, respondió Amelia. ¿Qué debería buscar específicamente? Cualquier número, fecha, nombre o detalle que te parezca fuera de lugar. Los estafadores profesionales a menudo siembran múltiples inconsistencias menores para crear oportunidades de fraude en diferentes etapas del proceso. Amelia se acercó al escritorio donde yacían esparcidos los documentos. Con movimientos meticulosos y precisos, comenzó a organizarlos por categorías: contratos principales, anexos financieros, documentos legales, correspondencia oficial. Su método era tan sistemático y lógico que parecía el trabajo de una asistente ejecutiva con décadas de experiencia. Mientras Amelia trabajaba, Adrián no podía apartar los ojos de ella. Cada uno de sus movimientos era deliberado, cada decisión parecía basarse en una lógica clara que él mismo, con su equipo legal de élite, no había aplicado. Y entonces, se dio cuenta de algo que lo golpeó como una revelación devastadora. Había estado tan consumido por la necesidad de demostrar su superioridad que nunca se había molestado en prestar verdadera atención a las personas que lo rodeaban. Señor Kenjiro, dijo Amelia tras varios minutos de intensa revisión. He encontrado algo más. El corazón de Adrián dio un vuelco. ¿Qué encontraste? En el anexo C, página 7, hay una fecha que no coincide. El contrato principal estipula que la transferencia debe completarse antes del 15 de diciembre, pero este anexo indica el 15 de noviembre. Es una diferencia de un mes completo. Adrián sintió como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de sus pulmones. Se acercó rápidamente al escritorio y verificó los documentos que Amelia le señalaba. Efectivamente, allí estaba. Una discrepancia de fechas flagrante que él, su carísimo equipo legal y todos los consultores especializados habían pasado por alto por completo. Dios mío, murmuró, tomando el teléfono de nuevo. Takeshi, hay otra inconsistencia. Las fechas límite no coinciden entre el contrato principal y uno de los anexos. Esto es muy grave, Adrián. Estas inconsistencias no son accidentales. Alguien ha manipulado deliberadamente estos documentos, probablemente para crear múltiples ventanas de oportunidad para el fraude o, peor aún, para sabotear la fusión por completo. La cruda realidad de la situación comenzó a asentarse en la mente de Adrián como un ácido corrosivo. No solo había estado a punto de perder $50 millones en una estafa telefónica, sino que toda la operación de fusión había estado comprometida desde sus cimientos. Sin la intervención milagrosa de Amelia, habría firmado contratos viciados que podrían haber desencadenado disputas legales de años, costándole cientos de millones adicionales. ¿Quién más ha tenido acceso a estos documentos?, preguntó Takeshi. Adrián comenzó a hacer una lista mental: su equipo legal interno, los consultores externos, varios ejecutivos de alto nivel, secretarias, asistentes administrativos. La lista era alarmantemente extensa, y cada nombre representaba una posible fuente de la filtración. Muchas personas, admitió Adrián con la voz ahogada. Demasiadas. Eso significa que tienes un gravísimo problema de seguridad interna, Adrián. Alguien en tu organización está vendiendo información privilegiada o está saboteando activamente tus operaciones. Mientras procesaba esta información devastadora, Adrián observó a Amelia, quien había continuado revisando los documentos con la misma concentración meticulosa. Sofía permanecía en silencio cerca de su carrito de limpieza, claramente abrumada por la magnitud de lo que su hija había descubierto, pero también con una expresión de orgullo maternal que luchaba por ocultar. Takeshi, dijo Adrián lentamente.
Necesito preguntarte algo y quiero que me des una respuesta completamente honesta. Por supuesto. En toda tu experiencia profesional, ¿has visto alguna vez a alguien detectar inconsistencias de este nivel de complejidad con tanta rapidez y precisión? Hubo una larga pausa antes de que Takeshi respondiera. Adrián, en 30 años gestionando fusiones internacionales, he trabajado con algunos de los analistas financieros más brillantes del mundo. Lo que esa niña acaba de hacer en 15 minutos, normalmente requiere equipos completos de auditores trabajando durante días enteros. Las palabras cayeron sobre Adrián como una serie de martillazos. Durante la última hora, se había dedicado a humillar a alguien que poseía habilidades analíticas que superaban con creces a las de sus empleados mejor pagados. Había llamado inútil a la madre de una niña que acababa de demostrar ser más competente que todo su departamento legal combinado. Señor Castillo, dijo Amelia con suavidad, interrumpiendo su espiral de pensamientos autodestructivos. He terminado de revisar todos los documentos. Encontré 3 inconsistencias adicionales de menor importancia, pero nada tan grave como los problemas de la cuenta bancaria y las fechas. Adrián se acercó al escritorio, donde Amelia había organizado meticulosamente todos los papeles en pulcras pilas. Su sistema de organización era más claro y lógico que cualquiera que hubiera visto en las oficinas corporativas de élite que frecuentaba. ¿Podrías mostrarme las otras inconsistencias?, preguntó Adrián, su voz ahora completamente despojada de arrogancia, reemplazada por algo que no había sentido en décadas, respeto genuino. Amelia comenzó a explicar cada discrepancia con una claridad y precisión que habrían impresionado a un catedrático universitario. Señaló errores en códigos de referencia, discrepancias menores en cifras de porcentajes y un problema de formato que podría haber causado confusión legal en el futuro. ¿Cómo aprendiste a hacer esto?, preguntó Adrián, genuinamente fascinado. Mi madre siempre me dice que los detalles son importantes, respondió Amelia con sencillez. Cuando hago mis deberes, ella me enseñó a revisarlo todo 2 veces, a comparar los números, a asegurarme de que todo coincida. Dice que ser cuidadoso es una forma de mostrar respeto. La respuesta fue como una puñalada directa al corazón de Adrián. Esta niña había aprendido más sobre la excelencia profesional de su madre, una empleada de limpieza, de lo que él jamás había logrado enseñar a equipos enteros de ejecutivos con títulos de las universidades más prestigiosas del mundo. Adrián, la voz de Takeshi lo devolvió a la realidad inmediata. Necesitamos cancelar la transferencia programada para mañana y retrasar toda la fusión hasta que podamos investigar a fondo estas irregularidades. Sí, por supuesto, respondió Adrián automáticamente, pero su mente ya estaba en otro lugar. Estaba calculando mentalmente el coste de lo que Amelia había evitado. No solo los 50 millones de la estafa, sino potencialmente cientos de millones en disputas legales, retrasos y daños a su reputación que habrían resultado de firmar aquellos contratos comprometidos. Y Adrián, añadió Takeshi, necesito decirte algo más. Voy a recomendar a mi junta directiva que esa niña reciba una compensación formal por haber salvado esta fusión. Lo que ha hecho hoy vale, literalmente, millones de dólares. El teléfono quedó en silencio cuando Takeshi se desconectó para gestionar la crisis desde su lado. Adrián colgó lentamente el auricular y se quedó de pie en medio de su oficina, rodeado por los documentos organizados que representaban su imperio salvado, mirando a una niña de 11 años que había demostrado ser más valiosa que todos sus consultores pagados juntos. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que hubiera experimentado. No era el silencio incómodo del miedo o la tensión, sino el silencio profundo de la revelación. Por primera vez en décadas, Adrián Castillo se encontraba cara a cara con la verdad más devastadora de su vida, había estado completa, absoluta e irrevocablemente equivocado. Sobre todo, Sofía, que había permanecido como una estatua silenciosa durante toda la crisis, finalmente habló. Señor Castillo, ¿quiere que continuemos con la limpieza? La pregunta, hecha con la misma humildad sumisa que había caracterizado todas sus interacciones anteriores, sonó completamente absurda en el contexto de lo que acababa de suceder. Aquí estaba una mujer, cuya hija acababa de salvar literalmente su imperio,
preguntando si podía continuar limpiando sus baños. No, dijo Adrián suavemente, su voz apenas audible. No quiero que limpies nada. Por primera vez en 5 años de trabajo, Sofía levantó la mirada del suelo y lo observó directamente a los ojos, confundida por la respuesta inesperada. Quiero, continuó Adrián, luchando con unas palabras que nunca antes había pronunciado. Quiero disculparme. Las palabras colgaron en el aire como una revelación imposible, marcando el comienzo de una transformación que estaba destinada a cambiarlo todo para siempre. Adrián continuó, cada palabra una tortura que parecía rasgarle la garganta al salir, como si estuviera masticando fragmentos de vidrio. Durante 5 largos años, te he tratado como si fueras invisible. Me he dirigido a ti como si fueras menos que humana. He asumido, con una arrogancia imperdonable, que porque tu trabajo es limpiar, eras intelectualmente inferior a mí. Hizo una pausa, luchando visiblemente contra una oleada de emociones que había mantenido sepultadas tan profundamente en su interior que había olvidado que aún existían. Y durante todo este tiempo, su voz se quebró, has estado criando a una hija que acaba de demostrar ser más inteligente, más competente y más profesional que todos mis ejecutivos de élite combinados. Sofía sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino el resultado de una emoción mucho más compleja e indefinible. Era la validación de décadas de trabajo silencioso y anónimo, el reconocimiento de noches en vela estudiando junto a Amelia, la recompensa a sacrificios innumerables que nadie jamás había visto ni reconocido. Señor Castillo, dijo Sofía con suavidad, usted no necesita. Sí, lo necesito, la interrumpió Adrián, pero no con la agresividad cortante de antes. Su voz estaba ahora cargada de una desesperación genuina, casi suplicante. Necesito decir esto, porque si no lo hago, voy a vivir el resto de mi vida sabiendo que soy un cobarde, además de ser un completo idiota. Se acercó lentamente a Amelia, quien no retrocedió ni un centímetro. No mostró miedo, sino que lo observó con una compostura y una serenidad que habrían sido impresionantes en un adulto experimentado. Amelia, dijo Adrián, y entonces hizo algo que sacudió los cimientos de su propio universo, se arrodilló lentamente, un gesto de sumisión que jamás había ofrecido a nadie en su vida adulta, hasta que sus ojos quedaron al mismo nivel que los de la niña. Hace menos de 1 hora, te llamé mocosa insolente. Dije que tu madre era una inútil. Te traté como si fueras basura. Sus ojos se anegaron en lágrimas, algo que no había experimentado desde que era un niño pequeño y vulnerable. Y durante todo ese tiempo, tú poseías exactamente las habilidades que mi empresa necesitaba desesperadamente. Habilidades que yo no tengo, habilidades que ninguno de mis empleados de élite, con todos sus títulos y salarios, ha demostrado tener jamás. Amelia lo estudió cuidadosamente por un momento antes de responder. ¿Por qué nos trataba de esa manera, señor Castillo? La pregunta era simple, directa, desprovista de malicia, pero lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Durante décadas, había operado con respuestas automáticas, justificaciones elaboradas y teorías retorcidas sobre la superioridad natural. Pero enfrentado a la mirada honesta y sin filtros de una niña de 11 años que acababa de salvar su imperio, todas esas defensas, construidas a lo largo de décadas, se desmoronaron como un castillo de arena ante una marea inexorable. Porque, Adrián luchó con las palabras, la confesión un veneno que quemaba su garganta. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de descubrir que no era tan especial como siempre había creído. Miedo de que mi dinero fuera lo único que me hacía importante. Miedo de que si alguna vez trataba a las personas como mis iguales, descubriría que muchas de ellas eran, en realidad, mejores que yo. El silencio que siguió a su confesión fue tan profundo que Adrián pudo escuchar los latidos de su propio corazón, un tambor de guerra anunciando la caída de su antiguo yo. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que acababa de articular una verdad que había estado corroyendo su alma durante décadas sin que él lo hubiera reconocido conscientemente. ¿Y tenía razón en tener miedo?, preguntó Amelia con la misma calma imperturbable. Adrián la miró durante un largo momento,
procesando una pregunta que era, simultáneamente, la más simple y la más devastadora que le habían hecho jamás. Sí, admitió finalmente, la palabra un suspiro de rendición. Tenía toda la razón. Tu madre trabaja más duro en un solo día de lo que yo he trabajado en años. Tú acabas de demostrar unas habilidades analíticas que superan a equipos completos de consultores que ganan millones. Y yo solo he estado jugando con dinero que heredé y que arrebaté a otros. La confesión salió de él como un torrente, el pus finalmente expulsado de una herida infectada durante demasiado tiempo. Por primera vez en su vida adulta, Adrián estaba siendo completamente honesto consigo mismo y con los demás. Señor Castillo, intervino Sofía con suavidad. Todos cometemos errores. No, Adrián se puso de pie bruscamente, no con ira, sino con una urgencia desesperada por no ser absuelto tan fácilmente. No minimices esto, Sofía. No me ofrezcas excusas que no merezco. Lo que yo hice no fueron errores, fueron decisiones deliberadas, crueles y sistemáticas. Construí mi identidad completa sobre la base de humillar a personas como tú. Se dirigió hacia la ventana panorámica que dominaba la ciudad, pero ya no veía un reino sobre el cual gobernar. Veía a millones de personas cuyas vidas había afectado negativamente a través de sus políticas empresariales despiadadas, sus desarrollos inmobiliarios que desplazaban a familias enteras, sus prácticas laborales que explotaban a los trabajadores más vulnerables. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto? Continuó, hablando hacia el cristal pero dirigiéndose a Sofía y Amelia. Que me ha hecho falta estar a punto de perder $50 millones para darme cuenta de que una niña de 11 años tiene más integridad profesional que yo. Se giró para enfrentarlas, su rostro mostrando una vulnerabilidad que era completamente ajena a sus facciones normalmente duras y controladas. Amelia, cuando contestaste ese teléfono, no solo salvaste mi dinero. Me salvaste de convertirme en el hazmerreír internacional que habría sido si hubiera caído en esa estafa. Pero eso no lo hace sentir bien, ¿verdad?, preguntó Amelia con una curiosidad genuina. No. Me hace sentir como un fraude total. Porque si tú no hubieras estado aquí por pura y absoluta casualidad, si tu madre no te hubiera traído consigo, si ese teléfono no hubiera sonado en ese preciso instante, yo habría perdido todo y jamás habría sabido por qué. Adrián se dejó caer de nuevo en su silla ejecutiva, pero ahora parecía pequeño e insignificante en aquel mueble diseñado para proyectar poder e intimidación. Toda mi vida he presumido de ser un genio de los negocios, continuó, su voz quebrada por la emoción. Pero resulta que ni siquiera soy capaz de revisar un contrato correctamente. Una niña de 11 años vio inconsistencias que equipos completos de abogados de Harvard pasaron por alto. Tal vez, dijo Amelia, pensativa, no se trata de ser más inteligente. Tal vez se trata de estar más atento. La observación golpeó a Adrián como un rayo de lucidez. ¿Qué quieres decir? Bueno, cuando revisé los documentos, no estaba pensando en lo inteligente que soy o en impresionar a nadie. Solo estaba mirando, prestando atención de verdad. Mi mamá siempre me dice que cuando haces algo, lo hagas bien, sin importar lo pequeño que sea. Adrián alzó la vista hacia Sofía con una expresión de asombro creciente. ¿Tú le enseñaste eso? Sofía sintió con modestia. Le enseño que el trabajo honesto siempre tiene valor, sin importar lo que otros piensen de él. ¿Y qué más le enseñas?, preguntó Adrián, genuinamente fascinado por primera vez en años por la perspectiva de alguien a quien había considerado un ser inferior. Le enseño que todas las personas merecen respeto, que la dignidad se gana tratando bien a los demás y que la verdadera riqueza no está en las cosas que acumulas, sino en las relaciones que construyes. Cada una de esas lecciones era como una bofetada suave pero devastadora para Adrián. Se dio cuenta de que Sofía, a quien había tratado como parte del mobiliario durante 5 años, había estado viviendo según unos principios que él había abandonado por completo en su febril búsqueda de riqueza y poder. ¿Y funciona?, preguntó Adrián débilmente. ¿Vivir de esa manera, realmente funciona? Bueno, sonrió Sofía por primera vez desde que había entrado en la oficina, mi hija acaba de salvar el imperio de uno de los hombres más ricos de México. Yo diría que sí,
funciona. La respuesta provocó que Adrián se riera, pero no era su risa cruel y habitual. Era una risa rota, cargada de ironía y de un doloroso autorreconocimiento. Por primera vez en décadas, estaba experimentando la humildad en su forma más pura y genuina. Sofía, dijo Adrián finalmente, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesta conmigo. Sí, señor. Si estuvieras en mi posición, si tuvieras todo mi dinero y todo mi poder, ¿qué harías de manera diferente? Sofía consideró la pregunta con cuidado, consciente de que esta podría ser la conversación más importante de su vida. Creo, dijo lentamente, que usaría esos recursos para asegurarme de que ningún niño tuviera que crecer pensando que vale menos que otro solo por el lugar donde nació o por el trabajo que tienen sus padres. La respuesta era tan simple, tan directa, tan obviamente correcta, que Adrián se sintió como si hubiera estado ciego toda su vida y, de repente, pudiera ver. Se dio cuenta de que había tenido el poder de hacer exactamente eso durante décadas, pero en su lugar había elegido usar ese poder para lograr precisamente lo opuesto. ¿Y crees que es demasiado tarde para que alguien como yo cambie?, preguntó, su voz apenas un susurro. Amelia y Sofía intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa entre madre e hija que hablaba de años de enfrentar adversidades juntas, unidas por un vínculo inquebrantable. Señor Castillo, dijo Amelia finalmente, mi mamá siempre dice que nunca es demasiado tarde para empezar a hacer lo correcto. Y en ese instante, Adrián Castillo tomó la decisión que cambiaría el curso de su vida y las vidas de miles de personas para siempre. La decisión resonó en su alma como el sonido de unas cadenas rompiéndose tras décadas de esclavitud autoimpuesta. Se levantó lentamente de su silla, no con la arrogancia dominante que había caracterizado sus movimientos durante 50 años, sino con la determinación temblorosa de alguien que finalmente había encontrado un propósito real tras una vida desperdiciada en vanidades. Sofía, dijo, su voz vibrando con una emoción contenida, quiero ofrecerte un trabajo. Sofía parpadeó, confundida, aferrándose aún más fuerte al mango de su carrito. Señor Castillo, yo ya tengo un trabajo. Limpio oficinas. No, Adrián negó con la cabeza, caminando hacia ella con pasos que, por primera vez, no estaban calculados para intimidar. Quiero ofrecerte el trabajo de enseñarme a ser una mejor persona. Quiero que seas mi consultora personal en una materia que vale más que todos mis millones, como tratar a los seres humanos con dignidad. El silencio que siguió fue tan profundo que pareció sagrado. Sofía miró alternativamente a Adrián y a su hija, tratando de procesar una oferta que desafiaba toda la lógica del mundo que conocía. Señor, ¿está hablando en serio?, preguntó finalmente. Nunca en mi vida he hablado más en serio, respondió Adrián, y Sofía pudo ver una honestidad cruda en sus ojos. Durante 5 años has demostrado más integridad limpiando baños de la que yo he mostrado dirigiendo un imperio. Has criado a una hija extraordinaria con recursos limitados, mientras que yo he fracasado en crear algo significativo con recursos ilimitados. Se acercó a su escritorio de mármol y tomó una pluma dorada que costaba más que el salario mensual de Sofía. Comenzó a escribir en una hoja con el membrete de la empresa. ¿Qué está haciendo?, preguntó Amelia. Estoy redactando una carta de renuncia, respondió Adrián. A mi viejo yo. Terminó de escribir y les mostró el papel. En su caligrafía elegante pero temblorosa, había escrito, Adrián Castillo, el idiota arrogante, se retira permanentemente. En su lugar, un hombre que quiere aprender a vivir con propósito asume el control de este imperio. Pero, señor Castillo, dijo Sofía suavemente, yo no sé nada sobre dirigir empresas. Exacto, la interrumpió él, pero con entusiasmo. Esa es precisamente la razón por la que te necesito. He estado rodeado de gente que sabe todo sobre hacer dinero y nada sobre ser humanos. Tú sabes todo sobre ser una persona decente. Se dirigió de nuevo a la ventana. ¿Saben cuál será mi primera decisión como el nuevo Adrián? ¿Cuál?, preguntó Amelia. Voy a crear un fondo de $100 millones para becas educativas, y quiero que Amelia sea la primera beneficiaria. La cifra golpeó a Sofía como un rayo. Señor, eso es demasiado, comenzó.
No es generosidad, es justicia, la detuvo Adrián. Es lo mínimo que puedo hacer. Se arrodilló de nuevo frente a Amelia. Si tuvieras $100 millones para ayudar a niños como tú, ¿cómo los usarías? Amelia lo pensó con seriedad. Construiría escuelas muy buenas en lugares donde no las hay, y bibliotecas con muchos libros. Y ayudaría a las madres como la mía, que trabajan muy duro pero no siempre reciben salarios justos. Porque cuando las madres están bien, los niños pueden estudiar mejor. La sabiduría de sus palabras lo dejó sin aliento. Entendía la justicia social de una manera que él nunca había concebido. Sofía, dijo Adrián, poniéndose de pie. Quiero ofrecerte el puesto de directora de impacto social de toda mi empresa. Con un salario de $500,000 anuales. Sofía tuvo que sentarse, abrumada. Pero, yo no tengo estudios universitarios, protestó débilmente. ¿Y qué? Replicó Adrián. Los estudios no te enseñan a criar a una hija como Amelia. No te enseñan a mantener tu integridad frente a la humillación diaria. Se dirigió a su teléfono, pero esta vez para construir, no para destruir. Voy a llamar a mi equipo legal para estructurar el fondo y a recursos humanos para procesar tu contrato. Espere, intervino Amelia suavemente. ¿Qué tal si antes de llamar a todos, primero nos cuenta más sobre cómo funciona su empresa? Así podemos entender mejor cómo ayudar. La sugerencia era brillante. Adrián se dio cuenta de que estaba actuando por impulso. Amelia le estaba enseñando a ser estratégico incluso en la bondad. Tienes razón, admitió. Siéntense, por favor. Les voy a explicar cómo he estado operando este imperio, y ustedes me ayudarán a identificar dónde hemos estado haciendo daño y cómo podemos empezar a repararlo. Durante la siguiente hora, algo extraordinario sucedió. Adrián confesó las prácticas depredadoras de su empresa. Los desplazamientos, la explotación, la evasión fiscal. Sofía y Amelia escucharon, no para juzgar, sino para entender, haciendo preguntas que iban al corazón humano de las frías políticas empresariales. ¿Y cuántas familias han sido desalojadas en los últimos 5 años?, preguntó Amelia. Adrián consultó su computadora. Aproximadamente 2.400 familias. ¿Y dónde viven ahora? La pregunta lo golpeó como una bofetada. Nunca se lo había preguntado. No lo sé, admitió, avergonzado. ¿Cree que sería importante averiguarlo?, preguntó Sofía con calma. Sí, respondió él de inmediato. Vamos a rastrear a cada una de esas familias y a asegurarnos de que tengan una vivienda digna, sin importar el costo. ¿Y qué tal si nos aseguramos de que no vuelva a pasar?, sugirió Amelia. ¿Podríamos cambiar la empresa para que los futuros proyectos ayuden a las comunidades en lugar de desplazarlas? La idea era revolucionaria. ¿Crees que es posible?, preguntó Adrián. ¿Hacer dinero mientras ayudas a la gente? Mi mamá siempre dice que cuando haces las cosas bien, el éxito llega naturalmente, respondió Amelia. Tal vez si trata bien a las comunidades, ellas querrán trabajar con usted. Un concepto tan simple, tan obviamente correcto. ¿Saben qué?, dijo Adrián, sintiendo un entusiasmo genuino por su trabajo por primera vez en años. Vamos a reestructurar esta empresa. La convertiremos en el primer imperio inmobiliario del mundo que mida su éxito por el bienestar de las comunidades que toca. ¿Y cómo podríamos medir eso?, preguntó Sofía. Podríamos medir si mejoraron las escuelas locales, si aumentaron las oportunidades de empleo, si las familias se quedaron en sus comunidades, comenzó a pensar en voz alta. Amelia aplaudió suavemente. Eso suena como una empresa que realmente ayuda a las personas. Y en ese momento, Adrián Castillo se dio cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo, un propósito que valía más que todo el dinero del mundo. Un propósito que trascendía su propio y mezquino ego, una misión que valía infinitamente más que todo el dinero del mundo. La transformación había comenzado de manera irrevocable, y ya no había vuelta atrás. 3 semanas después de aquel encuentro predestinado que lo había cambiado todo, Adrián Castillo se encontraba de pie en el mismo lugar exacto donde había comenzado su metamorfosis, la planta 72 de la torre ejecutiva.
Sin embargo, ya no era la misma oficina, de la misma manera que él ya no era el mismo hombre. Las opresivas paredes de ónix negro, diseñadas para intimidar, habían sido reemplazadas por amplios ventanales de cristal que permitían que la luz natural inundara cada rincón del espacio, creando una atmósfera de transparencia y apertura. Las costosas y arrogantes esculturas habían cedido su lugar a Photograph. Ías enmarcadas de las sonrientes familias beneficiarias de sus nuevos y revolucionarios programas sociales. Y donde antes se erigía un intimidante escritorio de mármol negro, ahora había una mesa redonda de madera clara, un símbolo de colaboración donde se reunía diariamente con Sofía, Amelia y otros líderes comunitarios para planificar el futuro. El cambio físico en Adrián era notable y evidente para cualquiera que lo hubiera conocido antes. Había perdido peso, no a causa del estrés corrosivo que lo había consumido en años anteriores, sino porque había adoptado la costumbre de caminar diariamente por los mismos barrios donde sus desarrollos inmobiliarios habían causado estragos, conociendo personalmente y escuchando las historias de las familias afectadas. Su rostro ya no estaba marcado por la expresión perpetuamente tensa del hombre que vive en una competencia constante y despiadada con el mundo. Ahora, una serenidad casi palpable se reflejaba en sus ojos, una paz que hablaba de alguien que finalmente había encontrado la tranquilidad interior. Señor Castillo. La voz profesional y segura de Sofía lo sacó de sus reflexiones mientras él revisaba los informes de progreso de los nuevos programas. Ya no era la voz temblorosa de una empleada aterrorizada, sino la voz firme y competente de la directora de impacto social más exitosa que México había visto en su historia. Los resultados del primer mes están listos. Sofía Morales se había transformado tanto como Adrián durante aquellas intensas semanas. Ya no vestía el uniforme azul marino de la invisibilidad, sino trajes profesionales y elegantes que reflejaban su nueva posición con dignidad. Pero más allá de su apariencia externa, lo que había cambiado radicalmente era su postura. Ya no caminaba con la cabeza gacha de quien espera pasar desapercibida, sino con la confianza erguida de alguien que sabe que sus ideas son valoradas y respetadas por uno de los hombres más poderosos del país. ¿Cómo van los números, Sofía?, preguntó Adrián, utilizando el tono de respeto genuino que se había convertido en su nueva norma al dirigirse a ella. Extraordinarios, respondió Sofía, abriendo una carpeta que contenía datos que habrían sido imposibles de imaginar apenas un mes atrás. El programa de reubicación para familias desplazadas ha contactado exitosamente a 1.847 de las 2.400 familias afectadas por nuestros desarrollos anteriores. Adrián sintió una punzada que era una mezcla de orgullo y un profundo dolor. Orgullo por el rápido progreso, dolor por la magnitud del daño que había infligido durante décadas de operaciones sin conciencia. ¿Y cuántas de esas familias están en condiciones peores que antes del desalojo?, preguntó, preparándose para una respuesta que sabía que sería difícil de escuchar. 1.203 familias, respondió Sofía sin endulzar la cruda realidad. La mayoría vive en condiciones de hacinamiento, en vecindarios menos seguros o considerablemente más lejos de sus trabajos y de las escuelas de sus hijos. La cifra lo golpeó como un puñetazo físico. Más de 1.000 familias cuyas vidas había empeorado directamente con sus decisiones empresariales. ¿Cuál es el plan para ayudarlas?, preguntó Adrián, su voz cargada de una nueva y férrea determinación. Amelia propuso algo brillante, sonrió Sofía, haciendo un gesto hacia su hija, quien estaba sentada en la mesa redonda revisando planos arquitectónicos con la seriedad de una urbanista experimentada. Amelia, ahora con 11 años y vestida con ropa nueva pero sencilla que Adrián había insistido en comprarle, había asumido oficialmente el título de consultora juvenil de desarrollo comunitario, un puesto creado específicamente para ella que le pagaba un salario simbólico de $10,000 mensuales, dinero que ella, por iniciativa propia, donaba inmediatamente a programas educativos para otros niños. ¿Qué propusiste, Amelia?, preguntó Adrián con la misma atención y respeto que le daría a cualquier consultor de élite. En lugar de solo darles dinero para que se muden otra vez, ¿por qué no construimos viviendas dignas para ellas en los mismos desarrollos que estamos creando?, explicó Amelia, señalando los planos.
Podríamos hacer desarrollos de ingresos mixtos, donde las familias originales vivan junto con las nuevas familias que se mudan. De esa manera, nadie tiene que perder su comunidad. La propuesta era revolucionaria en su simplicidad. Adrián se dio cuenta de que la industria inmobiliaria había operado durante décadas bajo un modelo de segregación. Amelia proponía un modelo de integración. ¿Crees que eso sería rentable?, preguntó Adrián, no por avaricia, sino porque había aprendido que la sostenibilidad económica era crucial para que cualquier programa social tuviera un impacto duradero. Bueno, Amelia consultó una hoja de cálculo que había estado preparando con la ayuda de los tutores que Adrián había contratado para ella. Si construimos desarrollos donde el 60% son unidades de precio de mercado y el 40% son unidades de precio accesible, podemos mantener márgenes de ganancias saludables del 15%, al tiempo que aseguramos que las familias originales puedan quedarse. Adrián se quedó sin aliento. Esta niña de 11 años acababa de presentar un análisis financiero que rivalizaba con los estudios de viabilidad que sus consultores producían tras meses de trabajo. ¿De dónde sacaste esos números?, preguntó, genuinamente impresionado. Los calculé usando los datos de costos que usted me compartió, junto con información sobre los ingresos promedio de las familias que hemos estado visitando. También revisé casos similares en otros países para ver qué ha funcionado. ¿Revisaste casos en otros países?, preguntó Sofía, sorprendida por la iniciativa de su hija. Sí, mamá. Hay programas muy exitosos en Singapur, Dinamarca y Costa Rica, donde los desarrollos inclusivos han fortalecido las economías locales. Adrián estaba presenciando algo extraordinario. Una niña de 11 años había desarrollado, de forma independiente, una pericia en política habitacional internacional como una aplicación práctica para resolver problemas reales. Amelia, dijo Adrián, sentándose frente a ella. ¿Te gustaría presentar esta propuesta a mi junta directiva la próxima semana? Los ojos de Amelia se iluminaron. Creo que tu propuesta podría cambiar fundamentalmente cómo opera nuestra industria. En ese momento, el asistente de Adrián entró. Señor Castillo, llegaron los informes del programa de becas educativas. ¿Qué dicen los números? En 3 semanas, hemos otorgado becas completas a 847 estudiantes. El 100% ha mantenido calificaciones excelentes y 23 de ellos ya han expresado interés en retribuir como mentores voluntarios cuando se gradúen. Adrián sintió una satisfacción que ninguna transacción financiera le había dado jamás. ¿Y el impacto económico en las familias?, preguntó Sofía. Dramático. Los padres pueden enfocarse en sus trabajos sin preocuparse por los costos educativos y el estrés familiar se ha reducido significativamente. Eso es exactamente lo que esperábamos, comentó Amelia. Cuando ayudas a un niño, ayudas a toda la familia. También tengo el reporte sobre el programa de empleos dignos, continuó el asistente. Hemos incrementado los salarios en nuestras obras en un 40%, implementado capacitación y establecido guarderías. El impacto, la productividad ha aumentado un 35%. La rotación de personal ha bajado un 90% y no hemos tenido accidentes graves. Adrián negó con la cabeza, asombrado de su propia estupidez anterior. Tratar bien a las personas era, de hecho, la estrategia empresarial más rentable. ¿Y qué dicen los competidores?, preguntó Adrián. Inicialmente, se burlaron. Ahora, 3 de nuestros principales competidores han llamado en secreto preguntando sobre nuestros métodos. Quieren copiar nuestro modelo. Además, hemos recibido solicitudes de 12 países diferentes pidiendo que expandamos nuestros programas internacionalmente. Adrián sintió la satisfacción de ser admirado por las razones correctas. ¿Qué opinas sobre la expansión internacional, Amelia? Creo que deberíamos perfeccionar nuestros modelos aquí primero, respondió ella con una sabiduría que lo desarmaba. Podríamos hacer un seguimiento de 5 años con las familias que hemos ayudado, ver si sus vidas mejoraron de manera sostenible. Y luego, entrenar a equipos locales en cada país para que adapten nuestros métodos a sus culturas. Esa es una estrategia excelente, acordó Adrián. Estableceremos un periodo de prueba de 2 años antes de considerar la expansión.
En ese instante, Sofía recibió una llamada. Tras una breve conversación, colgó con una expresión de emoción. ¿Qué pasó?, preguntó Adrián. Era el ministro de Desarrollo Social, respondió Sofía. Quiere invitarnos a presentar nuestros programas al Congreso Nacional la próxima semana. Dice que nunca han visto resultados de impacto social tan rápidos y efectivos. ¿El Congreso Nacional?, preguntó Amelia con los ojos muy abiertos. Sí, mi amor. Quieren que expliquemos nuestro modelo para que otros empresarios puedan implementarlo. Adrián sintió una oleada de orgullo y humildad. Todo había comenzado con una niña salvándolo de su propia arrogancia. ¿Saben qué significa esto?, preguntó Adrián a las dos. Significa que el modelo que ustedes me ayudaron a crear podría transformar no solo mi empresa, sino la manera en que todo el país piensa sobre la responsabilidad empresarial. ¿Y eso es bueno?, preguntó Amelia. Eso es extraordinario, respondió Adrián. Porque significa que miles de familias más van a tener oportunidades que antes no tenían. Sofía sintió las lágrimas asomarse. Un mes antes era invisible, ahora, era una líder en innovación social invitada al Congreso. ¿Te das cuenta de lo que has logrado, Sofía?, le preguntó Adrián. Yo no he logrado nada. Usted cambió su empresa. No, negó Adrián firmemente. Yo solo proporcioné los recursos. Tú y Amelia proporcionaron la sabiduría, la visión y la humanidad. Sin ustedes, seguiría siendo el mismo idiota arrogante. Miró por la ventana, no a un reino, sino a una comunidad de la que ahora formaba parte. ¿Saben cuál es la mejor parte de todo esto? Que es solo el comienzo. En 5 años, podríamos estar cambiando la manera en que funciona el capitalismo en todo el mundo. ¿Crees que es posible?, preguntó Sofía. Con ustedes como maestras, respondió Adrián con total honestidad, creo que cualquier cosa es posible. La revolución, iniciada por una llamada telefónica, estaba a punto de cambiar un país entero. 2 años después, Adrián se encontraba en el mismo lugar, pero esta vez no estaba solo. La oficina era ahora el centro de operaciones de la revolución empresarial más importante de América Latina, sus paredes cubiertas con las fotos de miles de vidas transformadas. Hoy era la ceremonia de entrega del primer Premio Internacional Amelia Morales para la Innovación Social Empresarial, establecido por las Naciones Unidas. A sus 54 años, Adrián se veía más joven y saludable. La tensión había abandonado su rostro, reemplazada por una serenidad profunda. Había ganado algo que el dinero nunca pudo comprar, respeto genuino basado en el afecto, no en el miedo. Señor Castillo, los números finales están listos, dijo Sofía, ahora reconocida internacionalmente como la directora de impacto social más innovadora del mundo. Vestía un traje elegante de un diseñador ético, su postura irradiando una confianza tranquila pero inquebrantable. ¿Cómo van los resultados del programa integral?, preguntó Adrián. Extraordinarios no es una palabra suficiente, respondió ella, con la voz cargada de emoción. En 2 años, hemos transformado 347 comunidades en 12 países. Hemos otorgado becas universitarias a 15.847 jóvenes. El 98.7% ha mantenido calificaciones excelentes. Los ingresos promedio en nuestras comunidades piloto han aumentado un 340%. La deserción escolar ha disminuido un 89% y los índices de criminalidad han bajado un 67%. Cada número representaba un ciclo de pobreza roto, una vida cambiada. ¿Y los otros empresarios que han adoptado nuestro modelo? 387 empresas en 34 países lo han implementado. Colectivamente, han impactado positivamente a más de 2.3 millones de personas. En ese momento, la puerta se abrió y entró Amelia. A los 13 años, había crecido en presencia y autoridad moral. Persona joven del año por la revista Time, ponente en la ONU y autora del bestseller Capitalismo con Corazón. Sus ojos verdes tenían la misma inteligencia penetrante, ahora templada por la confianza serena de quien ha visto sus ideas cambiar el mundo. Buenos días, señor Castillo, saludó con su cortesía profesional habitual.
Buenos días, Amelia. ¿Lista para tu presentación ante los secretarios generales de la ONU? Más que lista, sonrió. Tengo algunas propuestas nuevas. He estado analizando nuestros datos y creo que podemos expandir el modelo para abordar el cambio climático al mismo tiempo que eliminamos la pobreza. Adrián se inclinó, fascinado. ¿Cómo? Si integramos tecnologías de energía renovable en nuestros desarrollos de vivienda, podemos crear empleos verdes para las mismas comunidades, reducir emisiones y crear modelos económicos que se autofinancian. La propuesta era, como siempre, brillante en su simplicidad. ¿Y tienes los números? Preguntó Adrián, ya conociendo la respuesta. Por supuesto, sonrió ella, mostrando los gráficos en su tableta. Podemos crear 23.400 empleos verdes permanentes, reducir los costos de vida de las familias en un 45% adicional y el retorno de inversiones de 4.2 años. El impacto ambiental equivale a quitar 2.3 millones de autos de las carreteras. Amelia, ¿cómo es posible que entiendas estos sistemas mejor que la mayoría de los adultos?, se maravilló Adrián. Creo que es porque no tengo las limitaciones mentales que desarrollan los adultos, respondió ella pensativamente. Ellos se enfocan en por qué algo no puede funcionar. Yo me enfoco en cómo puede funcionar mejor. Justo entonces, el asistente de Adrián entró, con una expresión de emoción contenida. Señor Castillo, acaban de llamar del Comité Nobel. Quieren hablar con usted urgentemente. Un silencio profundo llenó la sala. El Comité Nobel, susurró Sofía. Sí, señora. Específicamente sobre el Premio Nobel de la Paz. Adrián sintió que el mundo se detenía. ¿Qué dijeron exactamente? Que querían confirmar la disponibilidad de los tres, usted, la señora Morales y la señorita Amelia, para recibir el Premio Nobel de la Paz conjunto, por revolucionar el capitalismo global hacia un modelo que prioriza la dignidad humana y la sostenibilidad ambiental. Las palabras colgaron en el aire. ¿Los tres?, preguntó Amelia. Los tres, confirmó el asistente. Dijeron que es la primera vez que se otorga a un equipo que incluye a un menor, pero que su impacto ha sido tan transformador que justifica la excepción histórica. Mencionaron que el trabajo de Amelia había inspirado una generación de jóvenes líderes, con más de 12.000 iniciativas juveniles directamente inspiradas por su ejemplo. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Adrián finalmente. Que todo comenzó con una llamada telefónica contestada por error por una niña de 11 años que solo quería defender la dignidad de su madre. ¿Y saben qué es lo más importante?, añadió Amelia. Que esto es solo el comienzo. En 20 años, este modelo será la norma, no la excepción. Adrián miró por la ventana a la comunidad global de la que ahora se sentía parte. ¿Saben cuál es la lección más importante que he aprendido?, preguntó. Que la transformación real comienza cuando dejas de preguntarte ¿qué puedo ganar? Y empiezas a preguntarte ¿qué puedo dar? Y paradójicamente, ganas mucho más de lo que jamás imaginaste: paz interior, relaciones genuinas y la amistad de las dos personas más sabias que he conocido. Mientras el sol se ponía, los tres reflexionaron sobre su viaje. La llamada había salvado más que $50 millones. Había salvado un alma, transformado un imperio y cambiado el mundo. Y todo había comenzado con una niña que tuvo el coraje de defender a su madre, la misma niña que ahora estaba a punto de recibir el Premio Nobel de la Paz por demostrar que el amor, aplicado sistemáticamente, es la fuerza más poderosa del universo.